Hay historias de equipos que pueden ser difíciles de creer. El fútbol siempre encuentra lugares para surgir y regalar, por muy poco que sean, ciertos momentos de alegría. Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Hoy decidimos hablar del equipo de Guam. Guam es un territorio estadounidense dentro de Micronesia, en el Pacífico Occidental. Esta región se conforma de Palau, los estados federados de Micronesia, Islas Marshall, Kiribati y Nauru. Además de ello, toma en cuenta territorios no incorporados de Estados Unidos como las Islas Wake, Islas Marianas del Norte y la ya mencionada Guam. Esta última fue gobernada como parte de la Capitanía General de las Filipinas desde el siglo XVI hasta 1898. Entonces territorio español hasta que fue anexado en el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense. Por ello son ciudadanos de este país por nacimiento. Una parte crucial de su historia transcurrió entre el 8 de diciembre de 1941, horas después del ataque a Pearl Harbor, cuando Guam fue invadido por los japoneses, ocupándola esto durante 2 años y medio, tiempo en el cual la población local fue sometida al terror puro. Las fuerzas de Estados Unidos recuperaron la isla el 21 de julio de 1944, en el que se conmemora el llamado Día de la Liberación, y la convirtieron en uno de sus puntos estratégicos a nivel militar. Actualmente tiene una extensión de apenas 544 kilómetros cuadrados, poco menos de 170.000 habitantes y su capital es Agaña. Pues bien, la selección fue establecida en 1945 y logró entrar a FIFA par de décadas después. Tras algunos traspiés, ha venido haciendo un buen papel en las rondas preliminares de la EAFF, la Federación de Fútbol de Asia Oriental. Esto es para resaltar ya que apenas alcanzaron su primera victoria ante Mongolia en todo ámbito en 2010. Esto tras recorrer una larga travesía en el desierto futbolístico. En 2015 se dio un antes y un después. Ante Turkmenistán se dio lo que significaba la primera victoria en eliminatorias mundialistas para el territorio en su historia. Pocos días después consiguieron la segunda ante India. Allí marcó el gol de la victoria Travis Nicklau, asistido por su hermano Sean, ambos nacidos en San Diego, California. Con estos resultados acabaron cuartos en su grupo y se clasificaron para la tercera ronda previa de la Copa Asiática 2019, aunque el grupo se retiró antes de que se llevara a cabo el sorteo. Allí lograron su mayor ubicación histórica en el ranking futbolístico mundial. Esto de la mano del inglés Gary White, que a sus 48 años ha tenido una trayectoria bastante interesante dirigiendo a los seleccionados de Islas Vírgenes, Británicas, Bahamas, la propia Guam, Hong Kong, China Taipei y pasos por la Liga de Japón, Malasia y China. De hecho, con White se cambió el sobrenombre que tenía el seleccionado. Antes era Chamorros, en referencia a la población local de Guam, y luego fue Matao, que significa coraje en idioma chamorro. Y también Gary promovió el uso de un canto ritual antes de cada partido. Actualmente son puestos 206 en el listado FIFA, solo superados por Sri Lanka, Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses, Anguila y San Marino. Por aquí arriba les dejo el video de estos dos últimos. Y son dirigidos por Kim Sang-hoon, que en su etapa de jugador llegó a ser internacional con la selección surcoreana y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Kim arribó a Guam por primera vez en 2006 para dirigir su equipo nacional femenino y ha participado activamente en el desarrollo del fútbol en el territorio. Él sucedió en 2021 a su compatriota Seo Dong-won, año que comenzó con el australiano Carl Dodd, actual mandamás del Brisbane City. No nos engañemos, su nómina no resalta mucho que digamos. Tiene una mezcla de jugadores de la One Soccer League, primera división, y equipos universitarios y semiprofesionales de Estados Unidos. Además de casos como Takumi Ito, que juega en la Liga de Laos, y Leo Morimoto, nacido en Hawái y de padres japoneses, que se ha desarrollado futbolísticamente en Argentina, donde llegó tras vivir 10 años en Guam. De todo ello también podemos sacar a colación a AJ de la Garza. En poco menos de 2 años, de la Garza pasó de debutar con Estados Unidos en un amistoso ante Venezuela a jugar contra Laos con la camiseta del equipo de Guam. Sí, el fútbol de selecciones a veces nos regala este tipo de cosas. De la Garza tuvo un gran desempeño con Los Ángeles Galaxy, jugando más de 200 partidos y ganando 3 MLS Cup y 2 Support Shields.
Luego firmó con Inter Miami, el equipo futbolístico liderado por David Beckham, que comenzaría a competir en 2020 en la MLS y ya al año siguiente decidió retirarse. De hecho, sus últimos partidos fueron ante Islas Marías del Norte, uno de ellos con triplete de Jason Conlife, que empezó su carrera en el fútbol, en el equipo de fútbol de los Broncos de la Universidad de Santa Clara, División 1 de la NCAA, y luego volvió a su territorio y también tuvo una breve pasantía por la Liga de las Filipinas. Resulta que Jason, capitán, máximo goleador y jugador con más partidos del seleccionado de Guam, además de ser seleccionador sub-17, tiene un hijo llamado Zico. Es todo un ídolo. Su liga tiene 17 equipos en División Premier y 6 en División Master. También, como hemos podido ver, es una de las selecciones más débiles de la Confederación Asiática. Hasta ahora no ha podido clasificarse a una Copa de este continente y mucho menos a una Copa Mundial FIFA. Y en los Juegos del Pacífico, en la edición de 2011, apenas pudo lograr una victoria. Se ha evidenciado cierto crecimiento, aunque en las clasificatorias para Qatar 2022 apenas tuvo una victoria que, aunque le sirvió para superar a Bután, no continuaría esa senda y quedaría último en su grupo. Esto sumado a algunas suspensiones en tiempo reciente, entre ellos el exmiembro del Comité de Auditoría de la FIFA, Richard Lai, por aceptar soborno. El futuro les espera. Muchas gracias.